Entonces, son ciegos espiritualmente hablando, porque una característica de una persona ciega espiritualmente es que se basa mucho en el dinero, en el material, cómo se ve por fuera, cómo se ve el templo físico, pero descuidan el templo espiritual. Descuidan o ignoran, como dice en el libro de Corintios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces ellos quieren llevar a todos a caer en el mismo hueco en el que están ellos, porque son ciegos. ¿Cómo un ciego puede guiar a un ciego si todos dos caerán en el mismo hueco? ¿Verdad? Entonces esos religiosos, legalistas, impositivos, esclavizantes, porque dicen y no hacen y rechazan la fe en Jesucristo. Usted puede analizar los que prosperan o los que practican ciertas doctrinas de prosperidad. Ellos se basan y su enfoque va siempre direccionado a enriquecer. A Dios te va a dar, Dios te va a bendecir con casa, con carro. Dios te va a dar la beca de tus hijos. Pero no hablan de que la palabra de Dios dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haced vuestros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín pueden corromper. Jesús siempre en las parábolas nos desarrollaba las parábolas, era para que nosotros pudiésemos entender espiritualmente su esencia y pudiéramos nosotros relacionarnos con Él a través de esas parábolas, que Él tomaba ejemplos de la vida para que nosotros pudiésemos entender en Él la realidad espiritual de nosotros. Por eso la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. Dice que la semilla buena fue la que cayó en buena tierra, ¿verdad? Y esa semilla buena es aquella que siempre está dando frutos al 30, al 60 y al 30 por 1. Y al 100 por 1. Y si nosotros nos dejamos guiar de los ciegos, mi amado hermano, ¿a dónde vamos a caer nosotros? También al mismo hueco. Y por eso el mundo, o muchas personas y mucha gente pelean religión. Y uno ve los debates en las redes sociales, cada uno defendiendo una posición religiosa. Porque si hay algo que la relación de Dios no permite, es que tú entres en debates y en polémicas respecto a la religión. Porque la relación no te deja, la intimidad es esa que rompe las barreras. Es la intimidad esa que rompe el legalismo, el tradicionalismo, el esclavismo. Porque Jesucristo nos hizo libres. Entonces cuando nosotros, a través de la llenura del Espíritu Santo, logramos ser libres, no nos da tiempo para pelear posiciones religiosas ni condiciones religiosas. Cuando estamos en la libertad de Cristo, queremos aprender de Cristo, aprender de su palabra, meternos y sumergirnos en su presencia, que no queremos nada sino ser restaurados plena y completamente en nuestras vidas. Que el pasado pisado está y que Él como alfa y como omega, como principio y como fin, es nuestra razón de ser, es nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y si nosotros encontramos eso siempre a los religiosos, a esos que no más lo adoran de los labios hacia afuera, esos hipócritas, porque ellos dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y aún hay en estos tiempos gente cómplice, adoctrinándose en la ley y adoctrinándose en las enseñanzas de los escribas y de los fariseos con el tradicionalismo, el legalismo. Y los religiosos de la época eran muy estrictos, eran hombres que oraban, eran hombres que se lavaban las manos antes de comer,
Eran hombres que ayunaban, pero difícilmente eso que hacía, que ellos creían que esos sacrificios los acercaba a Dios, al contrario, los estaba alejando de la presencia de Dios, porque al venir Jesucristo y no reconocerlos, prácticamente están desechando a Dios de sus vidas. Y hoy quiero compartir contigo, y si tienes la oportunidad de estudiar minuciosamente, leer párrafo por párrafo, versículo por versículo, palabra por palabra, que Jesús los expuso públicamente a los escribas y a los fariseos. Entonces Jesús no quiere que nosotros vivamos en la esclavitud nuevamente, de esa que Él nos sacó, de esa que Él nos hizo libre, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si hay algo que la religión o los religiosos, los que lideran la religión, son presumidos. Ellos presumen, como presumían los escribas, que son los que más saben de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es para intelectuales. La palabra de Dios es para todo aquel que quiera sumergirse en su presencia. Con una sola palabra que tú entiendas y adores a Dios y obedezcas a Dios, porque el éxito del cristiano no está en cumplir ritos, ni tradiciones, ni cosas que Dios nos ha mandado, sino en obedecer su palabra y en cumplir sus mandamientos. Eso es. Si nosotros queremos ser libres a través de su palabra, a través de sus mandamientos, podemos ser libres. Por eso en esta hora, amado amigo, amado hermano, yo quiero que tú expreses también bíblicamente la verdad de la palabra de Dios. Y quiero que me ayudes, porque también podemos recíprocamente dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y también quiero aprender de ti, también quiero aprender de lo que Dios te ha dado a ti, compartirlo conmigo, exponerlo de una forma pacífica y de una forma que edifique nuestras vidas, que edifique las vidas de otros, que podamos nosotros realmente hacer parte del cuerpo de Cristo y sumar al cuerpo de Cristo a aquellos que han de ser salvos también. Porque nosotros, Jesucristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, y el cuerpo tiene muchos miembros. Y si hay algo que Dios en su cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo, ahí todavía caben todos aquellos miembros que reconozcan a Jesucristo como su Señor, que reconozcan a Dios como el Padre de Jesucristo, que confiesen que el Señor es el que nos dio la vida a través de su Hijo amado Jesucristo, el que nos perdonó los pecados. Ellos son presumidos, son adoradores de lo externo. Su carta de presentación es lo externo, es la presentación física, es el cómo se ven. Pero Jesús dice, ay de vosotros, escribas, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo de afuera del plato, pero por dentro, oye bien, por dentro está lleno de huesos, de muertos. El religioso hiede ante la presencia de Dios. El religioso no puede decir que es libre. Solamente el que tiene una relación con Dios puede decir soy libre, porque Jesucristo nos hizo libres. Y también quiero compartir contigo, porque Jesús verbalmente trata fuerte a todo aquel que es un ciego espiritualmente, todo aquel que no quiere reconocer la verdad, todo aquel que no quiere reconocer la gracia, todo aquel que no quiere reconocer que Jesucristo fue el que nos dio la libertad, todo aquel que no quiere reconocer, como hacían los escribas y los fariseos, que Jesucristo es el camino al Padre, ¿verdad? Por eso él decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar morada para vosotros, y me iré y vendré otra vez. Y nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Entonces, que la humildad sea tu adorno delante de Dios, y no la altivez, no el orgullo, no el presumir que somos los que más sabemos, como los escribas que se sentaban en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Entonces ellos eran unos cuencos vacíos, o son unos cuencos vacíos, y todo aquel que practica una religión donde
el método o el marco de él está enmarcado en lo que dice la religión, no en lo que dice Cristo. Allí hay un grave problema de la religión y Dios, porque el Señor los trata de hipócritas, porque al limpiar lo da fuera del vaso y lo da fuera del plato. Fariseo, le decía el Señor en el versículo 26 del capítulo 23, ciego, limpia primero lo de adentro del plato y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Entonces nosotros, no solamente Dios nos ve el corazón. A los hipócritas estos de los fariseos, el Señor los estaba viendo externamente, pero el corazón estaba lejos de Dios, estaba distante de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar limpios por fuera y por dentro, dice la palabra de Dios, para poderlo exaltar, para poderlo adorar. Por eso, mi amado hermano, que no dejes que el Señor te trate como hipócrita, como fariseo. Porque el Señor en el versículo 27 le decía, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La religión no deja acercarse a Dios, porque la religión no deja entrar al reino, ni ellos tampoco pueden entrar. Entonces la religión basada en los ritos, en las tradiciones, en las cosas que ya Dios no ha mandado hacer, porque si nosotros recordamos cuando el pueblo presentaba ofrenda, bueyes engordados, cebo, grasa, el Señor se hastió. En el libro de Isaías dice que Él se hastió de toda esa cantidad de cosas que presentaba el pueblo judío, porque ya Dios estaba aburrido de tanto sacrificio. ¿Y qué hay dentro de una persona que practica una religión? Es un sacrificio. No voy porque tengo que hacer esto. No, Dios no te obliga a que tú hagas algo forzadamente. Dios no te obliga a que tú hagas algo que está salido de la palabra que Él nos ha dejado. Dios no quiere que nosotros vivamos nuevamente en la esclavitud del pecado. Dios quiere que nosotros seamos libres y verdaderamente libres, porque el que el Hijo libertad será verdaderamente libre. Y otra cosa que dice el Señor, hay un ay para aquellas religiones, porque dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, semejantes. El Señor le da tristeza que la gente no lo reconozca, porque ellos van a sufrir, el religioso sufre, porque al final de cuentas el religioso no es sino un cuenco vacío. El religioso hiede a hueso de muerto, a tumba de muerto. Así que tienen una apariencia piadosa, pero son muy voraces. No tienen piedad ni misericordia. Solo los intereses que le produce riqueza y bienes a mostrar son su orgullo. Ellos se basan en eso, en todo lo que puedan atraer, quitar, devorar de las otras personas, porque a ellos les conviene y quieren tener siempre el bolsillo lleno, vivir en los mejores lugares, vivir en mansiones, andar en los mejores coches, pero mientras tanto los piadosos y los misericordiosos viven arruinados, viven esclavos de ellos, porque les sacan, los ordeñan hasta el último centavo. Eso es una religión que esclaviza. Y Jesucristo no necesita ni tu dinero, no necesita ni tu plata, necesita que tú realmente le reconozcas. Lógico que en el lugar donde tú estás congregándote, estás recibiendo, tiene unas necesidades básicas, pero que no sea para enriquecer a nadie, sino para cumplir y suplir las necesidades, aún de los necesitados que hayan dentro de las iglesias, dentro de los templos. Pero si eso no se hace, es una doctrina religiosa. Porque ¿quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo no son los enseres que hay en la iglesia, los artefactos que hay en la iglesia. No, eres tú y soy yo, el cuerpo de Cristo.